Bienvenidos. Esto es Médico de Cabecera, el programa del Centro de Especialidades Médicas del Sureste para que usted consulte todo lo que usted desee saber sobre la salud y las enfermedades. Le saluda Erwin Ocaña en el micrófono y hoy tenemos de verdad que un programa muy especial, muy solicitado por ustedes, un programa con un tema muy de moda, un tema que es tema de conversación en todas las familias, en todos los centros de trabajo, entre los amigos, y que por supuesto nos preocupa a todos, porque hay a veces tanta información que circula en uno o en otro sentido, que lo que necesitamos verdaderamente es conocer el punto de vista de un especialista. Y precisamente por ello para hablar sobre la influenza, que ese es el tema de nuestro programa, hemos invitado al doctor José Luis Che Morales. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, buenas tardes. Gracias por aceptar la invitación. El doctor José Luis Che Morales es médico general de la Universidad Autónoma de Yucatán. Es también médico neumólogo, intensivista por la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Unidad Médica de Alta Especialidad número 34. Es profesor de pregrado y posgrado en la Cátedra de Neumología en distintos periodos, esto ha sido. Se encuentra actualmente certificado por el Consejo Nacional de Neumología, adscrito a la Unidad de Medicina ambulatoria del IMSS, la 01 del IMSS, médico especialista en neumología del Centro de Especialidades Médicas del Sureste y miembro de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir, Asociación Civil. Vamos a entrar de lleno ya de manera directa. Doctor, se habla mucho de la influenza. ¿Qué es lo que la causa? ¿Qué causa esta enfermedad, este padecimiento? Bien, gracias nuevamente por la invitación. La influenza es una enfermedad viral. Como todos conocemos, dentro del reino animal existen virus, bacterias, así como otros tipos de seres que pueden causar efectos de padecimientos en el ser humano. Los virus son proteínas que cuando entran en el organismo se adueñan del genoma que se encuentra dentro de la célula del órgano afectado y le mandan órdenes a ese genoma para que formen nuevos virus. La influenza justamente es un virus y tiene 3 tipos, A, B y C, los cuales el C realmente es muy poco su circulación y lo que predomina en el ser humano y que puede pasar de otros animales como aves o ganado porcino hacia el ser humano precisamente son las A y el B. Al ser un virus, evidentemente no hay una manera de matarlo. No existen medicamentos antivirales que asesinen al virus. En este caso en particular, el medicamento lo que hace es disminuir la replicación del mismo. Por tanto, la respuesta concreta es virus. Hay una bacteria que se llama Haemophilus influenza, que no hay que equivocarla. Ya un cuadro clínico parecido, pero hay ciertas pistas que nos pueden ayudar a hacer la diferenciación. Es diferente. Así es. ¿La influenza es la gripa? La influenza es una de las causas de la gripa. La gripa es un término muy genérico, así como el catarro. Catarro común o gripa, o gripe, como se le quiera decir, son un conjunto de signos y síntomas. Pero cuando está relacionado a influenza, algunos de los síntomas pueden ser mucho más evidentes, como por ejemplo el síntoma cardinal en esos casos es la fiebre. Si hay fiebre, estamos hablando de que hay influenza. Es probable. En un caso de menores de 65 años, principalmente el síntoma cardinal es temperatura que aparece en un breve lapso de tiempo, de un día para otro, de unas cuantas horas. Se acompaña de malestar general, cuerpo cortado, puede haber flujo nasal, dolor de garganta, dolor de oídos, estornudos, tos. Y la temperatura habitualmente tiende a ser más elevada que el de una gripa convencional, 38, 39, inclusive casos de 40 grados, que puede estar presente independientemente del tratamiento por unos cuantos días después de iniciado. Entonces, pueden también tener otros síntomas, como por ejemplo diarrea en los niños, también en los adultos, e inclusive en personas mayores de 65 años, la fiebre puede no estar presente. Entonces, no es que sea sine qua non, no es que sea absolutamente mandatoria la presencia de fiebre en todos los casos,
Pero en adultos mayores, si tiene todo el cuadro clínico sugestivo, con excepción de fiebre o febrícula, que no es una temperatura muy alta, entonces también se puede sospechar en influenza. Obviamente el antecedente epidemiológico es muy importante. Permítame adelantarme. Si estamos hablando de que una persona, un adulto, un niño, un joven, presenta un cuadro similar a lo que usted ha descrito, es recomendable completamente el hecho de que vaya a ver al especialista. Sí, para evitar justamente las apuestas y las creencias y este tipo de cosas que a veces nos pueden hacer perder el tiempo. Es correcto, ¿no? Porque muchas veces lo que necesita el paciente es información. Muchas veces la ansiedad del paciente es por saber qué es lo que tiene. Así porque ha permeado tanto en esto, en nuestra era de la comunicación, que la influenza no en todos los casos es grave y es mortal, pero que en ocasiones, si uno tiene dudas acerca de su estado de salud, si esto puede empeorar o no, principalmente es una de las preguntas en el momento de la consulta. Entonces, informar al paciente, darle tratamiento oportuno si es que lo necesita, y evidentemente diferenciar entre otras enfermedades que pueden ser parecidas. Puede ser una neumonía bacteriana, por ejemplo, puede ser igual con fiebre, o puede tratarse de un cuadro totalmente distinto a vías respiratorias. Nada más porque inicien con fiebre puede comenzar un abordaje diagnóstico. Pero sí es importante la información y sacar de dudas, obviamente la exploración, los signos vitales son así mandatorios para toda la consulta, e inclusive no necesariamente necesitan de un médico especialista, un médico de primer contacto con una adecuada revisión de la bibliografía que haga aquel y todo el bagaje que pueda tener junto con otros especialistas pueden ser más que suficientes para el diagnóstico e inclusive para el tratamiento. Porque se presenta una situación aparentemente contradictoria, que es el punto de vista de que hay personas que dicen, no te preocupes, es una gripa, y como es un virus, no se va a curar con nada. Lo único que tienes que hacer es tomar mucha agua, ¿verdad? Tomar muchos líquidos, tómate aquí algunos analgésicos y con eso, o sea, nadie te la va a poder quitar. Y por el otro lado dicen, cuidado, porque puede representar un peligro incluso de salud tan grave como para la vida misma. Claro. En este caso, entonces, lo recomendable es no jugar al adivino, ¿no? Es ir correcto. con un médico, ya sea especialista o de primer contacto, que pueda precisar. Es correcto, porque la diferenciación precisamente es lo que determina el pronóstico del paciente. Si el paciente tiene todo el cuadro clínico y es una persona con una enfermedad crónica, descompensada, descontrolada, pues evidentemente ese paciente tiene más riesgo. Pero si está bien controlado o no, a lo mejor va a ser más que suficiente tratamiento convencional, sobre todo si es un paciente joven que no tiene ningún cuadro de gravedad, que pudiera ser inclusive no ser necesario darle el antiviral, dependiendo, eso se tiene que evaluar de manera individual. Es el caso concreto, específico con cada paciente. Exacto, entonces sí es importante que consulten porque no sabemos cuál de todos estos casos puede evolucionar mal. A quienes no somos médicos nos gusta caer en la tentación de la automedicación, de las recomendaciones y particularmente en estas cuestiones como es la gripa o la influenza, ¿verdad? Así es. Doctor, aprovechando su especialidad, ¿por qué se le denomina a este tipo de virus con letras y con números? Pareciera muy simple la pregunta, pero en realidad todos los días esa referencia se vuelve muy importante porque hay quienes se expresan y dicen, mi hijo tiene influenza tipo A, y hay otros que dicen, no, mi hijo tiene H1N1. Y bueno, hay otras referencias también en relación. ¿Nos podría hablar de ello y darnos un poco de luz, verdad, en ese sentido? De una manera muy sencilla y muy sucinta, el tipo de virus se clasifica en tres tipos de virus, A, B y C. Así de simple. A, B, C. La H y la N se refieren a unas proteínas que se encuentran en la superficie del virus, que son la neuraminidasa y la hemaglutinina, N y H. Y se le coloca un número dependiendo del tipo de neuraminidasa y hemaglutinina que tienen. Pueden ser 1, 2 o 3. Entonces, esas
características físicas del virus son los que se detectan con los estudios epidemiológicos cuando ocurren los brotes, las epidemias o las pandemias. Y eso lo hace la Secretaría de Salud a través de la monitorización que tiene en todos los lugares. En Yucatán existen 21 centros certificados para la monitorización y no a todos se les hace las pruebas. Está muy bien establecido de que 1 de cada 10 pacientes, o sea, el 10% va a tener, independientemente de cómo venga, si tiene datos clínicos de influenza, se le toma la muestra. No solo para tipificar qué tipo de virus es, sino también para obtener una muestra diagnóstica. Que nos diga si sí o no está presente. A todos los casos que entren a hospitalización, sobre todo por neumonía, tiene que correrse la prueba ese es el estándar de oro, que es la PCR en tiempo real, ese es su nombre, reacción en cadena de polimerasa, o un cultivo que no lo tenemos tan sencillo en nuestro medio, y en los casos de muertes desafortunadas, pues cultivos o búsquedas por microscopio de las biopsias de pulmón. Entonces, hay todo un aparataje detrás de la búsqueda de los casos con influenza. Y es por eso que si se tienen los recursos para obtener diagnóstico, pues utilizarlos. La Secretaría de Salud nos recomienda que no a todos los casos, porque no nos daríamos abasto ni el personal médico sanitario, ni el laboratorio, ni los recursos económicos para hacerles pruebas a todos. Por eso se escogen muestras. Y por lo mismo, con eso se puede dar un panorama de cuáles son los virus circulantes, en qué poblaciones está presente y en qué grupos etarios de esas poblaciones también está presente. Y ahí dirigir todas las baterías de prevención y tratamiento. La influenza, doctor, es una nueva enfermedad porque genéricamente, como comentábamos al principio, se le ha denominado genéricamente como gripe, ¿verdad? O gripa, catarro, ¿verdad? A veces indistintamente, pero ¿es una nueva enfermedad hoy denominada influenza? No, el virus de la influenza siempre ha estado presente. Lo que pasa es que ya con el desarrollo tecnológico, los científicos se han dado cuenta que las epidemias y las pandemias que existían anteriormente son las mismas que ocurren por ese mismo tipo de virus actualmente. La primera que se tiene documentado bien, que inclusive causó éxodos masivos en Europa, fue la de 1918. Casi el 30% de la población mundial se infectó y un porcentaje nada despreciable falleció por el cuadro. Estos cuadros pandémicos se repiten cada cierto tiempo. En los 60 hubo uno, en los 50 previamente hubo otro, y ahorita nos tocó un virus nuevo, proveniente de ganado porcino a nosotros en México, y que se extendió por todo el mundo en 2009 y nos dejó muchas lecciones. Entonces siempre ha existido. Lo que pasa es que ya lo reconocemos, ya tenemos la capacidad para diagnosticarlo, para subtipificarlo y obviamente hacer vacunas para prevenir brotes futuros. Antes se llamaban de otra manera. Por ejemplo, esta influencia española que impactó tan tremendamente Europa, hay relatos históricos, incluso el buque Esperanza, que trajo a una gran cantidad de refugiados de esta influenza, que venían de España huyendo de esta enfermedad y algunos murieron en el barco y algunos alcanzaron a sobrevivir. Así es. Pero tenemos incluso una pregunta que nos llegó del público en donde nos decían qué sucedió con la influenza española, porque es una enfermedad que hace muchos años hubo en México y en Europa y ya no se habla de ella. ¿Qué pasó? ¿Ya se desapareció? Y bueno, la respuesta la acaba de dar usted. No ha desaparecido. Nunca desaparece, claro. El virus circula. Lo que pasa es que yo en España de ahí brincó a todo el mundo. Así se le pudiéramos llamar al H1N1 la influenza mexicana, claro, porque brotó acá, pero esos ya son epónimos, son adjetivos que se le ponen, pero no es más allá de lo que se ha explicado. Doctor, por supuesto vamos a hacer la pregunta a nivel mundial y a nivel del país, pero aquí en Yucatán, ¿tenemos una epidemia de influenza? Hay que ser muy, muy claros con eso. Epidemia, brote epidémico y pandemia tienen parecidos, pero se tienen que clarificar. Epidemia se refiere a que en un momento dado, en una situación geográfica, existe un número anormal de casos que se están presentando
y que están contribuyendo a una carga en la salud. Un brote epidémico ocurre en un lapso de tiempo muy bien definido. Puede estar relacionado a inclusive la ciclicidad de la enfermedad. Por ejemplo, es bien conocido que la influenza estacional ocurre entre la semana 40 del año previo y la semana 20 del año actual, que son como 6 meses. Es un brote epidémico. Los brotes epidémicos se consideran más de 2 casos relacionados entre sí, en un ámbito geográfico, que están desarrollando un cuadro típico. Claro. Y con respecto a las estadísticas, realmente estamos en un brote epidémico, porque no estamos rebasando inclusive las cifras de los años previos. Lo que pasa es que ahora estamos en un periodo intertemporadas o intertemporal. Estamos en las semanas epidemiológicas en donde habitualmente no brotan estos virus como en otras latitudes. Es lo que ha causado esta sorpresa, incluso susto, ¿verdad? Pero inclusive ya está muy bien establecido que por año existen 2 picos de influenza y hay veces predomina un H1N1, hay veces un H3N2, pero son picos de 2 veces por año. Y en los periodos que son intertemporadas, pueden existir cualquiera de los dos y darse números anormales de casos, pero no necesariamente eso tiene que prender la alarma en los pacientes. Alarma tiene que prender si el paciente desarrolla cuadro clínico que sugiera de una mala evolución. No por el hecho de que uno tenga un cuadro de influenza le va a ir mal, pero ese cuadro de influenza que sea sospechoso tiene que ser valorado para ver si tiene predictores de mala evolución. Es por eso lo importante la consulta. Pero es importante recalcar que no podemos hacer que el pánico permee en nuestro auditorio, en todas las personas, inclusive yo como profesional de la salud que veo diariamente estos casos. Una de las cosas que tenemos que establecer muy bien con el paciente es darle la tranquilidad y la seguridad que ya ha sido valorado y de que si tiene alguno de los síntomas de alarma, acuda nuevamente a la hora que sea a un servicio de urgencias o a la consulta que corresponda, precisamente para evitar esos huecos. Entonces, eso es lo atípico. Atípico lo podemos decir entre comillas porque se sabe que en regiones tropicales, como en nuestra zona, los virus de influenza en épocas de lluvia evolucionan y vuelven a presentarse. Entonces, estamos hablando desde mayo hasta septiembre, octubre, que pueden estar circulando otra vez estos virus y causar brotes epidémicos. Y luego comienza la temporada de influenza, como ya está bien establecido a nivel mundial, que es de octubre hasta mayo del año siguiente. Entonces, prácticamente lo tenemos todo el año. Sí, aquí en Yucatán lo tenemos. No nos salvamos. Creo que es muy importante lo que usted señala, doctor, porque esto le debe de dar una tranquilidad a la mayor parte de nuestros escuchas, porque usted señala que digamos, estos problemas de vías respiratorias, lo que genéricamente se le conoce como la gripa, el catarro, este tipo de situaciones, no necesariamente significa que son influenza, de la que, como el H1N1, H1N2, tengo entendido también, que pueden significar un riesgo, un peligro mayor para la salud. ¿Es así? Sí, o sea, existen otros virus circulantes también en estas fechas. Claro, ¿verdad? Porque, conocemos uno mismo a lo largo de estos últimos meses, bueno, pues hemos tenido gripa, catarro, congestión nasal, nos autodiagnosticamos a veces y decimos que es una alergia, y bueno, pues ya finalmente vamos con el médico, nos da algo, pero esto no significa que estemos hablando de esta influencia de estos virus de alta peligrosidad. Así es. O sea, es que la alta peligrosidad del virus no la podemos tomar solamente por el hecho de que sea el virus de influenza. De hecho, la CDC de Atlanta, que es el organismo rector de epidemiología prácticamente todo el mundo en Estados Unidos, dictan unas directrices a través de otros organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, que a su vez tiene controles directamente con la Secretaría de Salud en nuestro medio y en medio local y nacional. Y lo que hasta ahorita nos han comentado hasta el día de hoy, en la última revisión, es que no hay una nueva cepa agresiva como para prender una alarma de alerta epidemiológica como la que tuvimos en 2009.
Y en ese tiempo era agresiva, pero porque era una cepa totalmente desconocida para el ser humano. Mutó desde un animal, desde un puerco, a precisamente el ser humano. Entonces, no estaba nuestro sistema inmunológico preparado. Ahorita ya tenemos vacunación anual en contra H1N1. Entonces, por eso podemos defendernos un poco mejor. Y no quiere decir que la vacuna únicamente puesta una vez en toda su vida va a ser suficiente. Los virus van mutando y la vacunación tiene que ser anual. No hay de Eso es otra. muy importante y que además qué bueno que lo está usted precisando. La vacunación debe de ser anual por este fenómeno de mutación periódica que está teniendo estos virus y el hecho de que hoy, por decirlo de alguna manera, el arsenal que tiene la medicina es ya un verdadero arsenal y no como hace algunos años cuando pues era algo completamente nuevo para todos. Así es. Así es. Y hay que eliminar muchos mitos. Tanto en consulta privada como en consulta pública, uno se da cuenta que el paciente viene con un estrés muy elevado por la vacunación, porque él mismo ha experimentado o un familiar conocido o alguna amistad, o inclusive su médico tratante le ha dicho que la vacuna de influenza es mala y te va a dar influenza también. Que esto es un mito totalmente falso. Es un totalmente mito, falso. Totalmente falso. ¿Qué es lo que ocurre? Puede ser que nos vacunemos el día 1 del mes, pero la vacuna empieza a hacer su efecto hasta el día 15. Entonces, 15 días después. Ya empiezas a tener inmunidad. Entonces, en ese inter, te puede dar el virus de la influenza con la que te vacunaste, otro virus de influenza con la que no estés cubierto, porque no todos los virus de influenza se meten en la vacuna, únicamente son 3 o 4, que son los que circulan mayormente en la población. O tu sistema inmunológico no está lo suficientemente fuerte como para que desarrolles la inmunidad de manera adecuada. Un paciente con cáncer, un paciente que usa medicamentos que bajan las defensas, por ejemplo, o otros tipos de virus, otros virus totalmente distintos, adenovirus, coronavirus, un montón de cosas que pueden causar datos clínicos de gripa. Entonces lo asocian, me acabo de vacunar y a los 2 días comencé con malestar general, cuerpo cortado, flujo nasal y esta gripa me duró 2 o 3 semanas. Ya no me vuelvo a vacunar. Cosa más falsa. Ha demostrado en niños... Y peligrosa también, ¿no? Y terriblemente peligrosa. Hay un estudio recientemente, en 2017, que se demostró que disminuye la mortalidad en niños la vacunación. Disminuye la mortalidad en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Disminuye la mortalidad en pacientes que tienen hipertensión, enfermedad cardíaca, disminuye riesgos de hospitalizaciones y obviamente de complicaciones por otras enfermedades en los pacientes que se vacunan. Entonces, es mandatorio. Qué peligroso. Yo recuerdo, con estas palabras que usted dice, yo recuerdo hace muchos años, cuando se empezó a hacer la vacunación masiva contra la poliomielitis, también surgían esos mitos y a muchos niños se les dejó de vacunar y muchos niños, lamentablemente, ya hoy adultos, padecieron y sufrieron de poliomielitis cuando lo pudieron haber evitado. Así es, y es que esto es una responsabilidad social. Así es. Nosotros estamos insertos en una sociedad y debemos de cuidarnos hombro con hombro. Yo tengo una responsabilidad con usted de que yo no le debo de transmitir influenza si yo tengo la enfermedad, usar cubrebocas, lavarme las manos, no convivir con usted en el tiempo que yo esté enfermo. Y lo mismo, y una manera de evitar llegar a la enfermedad es la vacunación. Entonces usted tiene una responsabilidad conmigo de estar vacunado y yo con usted de estar vacunado. No buscarle, si alguien tiene alguna sensación de tener esta famosa gripa, catarro, influenza, como le querramos llamar a este conjunto de síntomas que usted ha definido perfectamente, lo que hay que hacer es ir con un médico, el médico general o el médico especialista, para que sea él con una autoridad técnica quien diga qué es lo que procede, ¿no es así? Es correcto, se resume bien. Bien, doctor, ¿cuál es el cuadro clínico de la influenza? Bien, el cuadro clínico es prácticamente una infección de vías respiratorias altas. Consiste en flujo nasal, nariz tapada, dolor de garganta, cuerpo cortado, malestar general, hay veces se le quita el hambre al paciente, puede haber un poco de dolor abdominal, náuseas, diarrea, en niños muy chiquitos a lo mejor irritabilidad, pero el síntoma cardinal en todos los grupos de edad, a excepción de los adultos mayores, como dije en un inicio,
puede ser la fiebre. Y fiebre no alta. es en una gripa común, digamos, Exacto. en un resfriado, como lo decimos quienes no Exacto. somos médicos. No, la mayor parte de esos síntomas no ocurren. Exactamente. O sea, en un resfriado nos sentimos mal, a lo mejor un poco de flujo nasal, y si acaso sube un poquito la temperatura, pero no pasa de 38, 38 y medio. Pero la influenza sí, generalmente el inicio de la temperatura es abrupto y puede llevar hasta 40 grados. Y esto es lo que nos debe de hacer como síntoma cardinal pensar en la enfermedad. Por supuesto que estamos en temporada de lluvias y dengue y otras enfermedades virales asociadas también entran en el diagnóstico, pero se tienen que encajar la temperatura en el cuadro clínico. Entonces, todo esto que parece una gripa con una temperatura elevada amerita valoración. ¿Qué riesgos tiene un paciente de desarrollar una influenza grave? Bien, por sí mismo hay una tasa, hay un porcentaje estimado de pacientes que van a desarrollar la influenza grave, pero principalmente está supeditado a los grupos vulnerables, como son personas que tienen enfermedades descontroladas como una diabetes, como una enfermedad cardíaca, como una enfermedad respiratoria crónica por tabaco o por inhalación de sustancias, que tienen destrucción del pulmón, por ejemplo, por tuberculosis como secuelas, pacientes que tienen cáncer o que usan medicamentos para que bajen las defensas. Ese grupo de pacientes en especial, como su sistema inmunológico no está funcionando de manera adecuada, puede desarrollar un cuadro grave. Y no solo por sí mismo la enfermedad, sino descompensar las otras enfermedades que los dejan en riesgo. Ese es el grupo de pacientes. Dentro de los pacientes jóvenes, la influenza H1N1 de 2009 nos dejó una enseñanza muy grande. El grupo de pacientes que no pertenecen a esos subgrupos de alto riesgo, vale la redundancia, que son pacientes jóvenes aparentemente sanos, los que tienen riesgo son los obesos y los que fuman. Entonces, un paciente con un índice de masa corporal elevado o que está fumando activamente tiene más riesgo de tener complicaciones por una influenza que el que no tiene esas características. Y esto es como un dato añadido que nos dejó la enfermedad. Entonces, ese grupo de pacientes tiene que tener búsqueda intencionada. Si cumplen todos los criterios de influenza, tienen que recibir evidentemente tratamiento. Muy bien. ¿Y cuál es el tratamiento de la enfermedad? Hoy por hoy, para la enfermedad, lo único que se tiene es un antiviral ampliamente distribuido en todo el país, incluso en nuestro medio, que se llama oseltamivir. Ese medicamento lo que hace es inhibir la replicación del virus, es decir, que no forme más hijitos. Sí. No mata al virus. Ningún antiviral lo mata realmente. De hecho, otros medicamentos que contienen, por ejemplo, una sustancia que se llama mantadina, esos sí tienen mucha resistencia, pero hoy por hoy el oseltamivir tiene una resistencia menor al 1% a nivel global, o sea, en todo el mundo. Nosotros estamos incluidos en eso. Oseltamivir es la primera línea de tratamiento. Se tiene que dar en las primeras 48 horas, cuando mucho 72 horas de iniciado el cuadro. Después de eso, ya su eficacia disminuye. ¿Por qué? Porque el virus de influenza tiene un periodo de crecimiento, de replicación. Comienza, como en otras enfermedades virales, su replicación inclusive antes de que sea sintomático. Y uno puede ser portador e inclusive estar contaminando a otros pacientes unos cuantas horas, unos cuantos días antes de haber comenzado el cuadro típico. Y estar ahí circulando hasta 7 días después y ser todavía infectantes. Por eso que ese grupo de pacientes deben estar en un aislamiento relativo durante una semana después de haber comenzado el cuadro. Pero la principal eficacia del tratamiento es en las primeras 48 a 72 horas. Después ya es mucho menor la posibilidad de que tenga una mejoría por eso. Pero esto requiere indudablemente un diagnóstico pronto, rápido. Así es. Y se pueden apoyar en las pruebas diagnósticas. Sin embargo, hoy por hoy, tanto la Secretaría de Salud como organismos internacionales han establecido que no nos vamos a esperar a que salgan los resultados para iniciar un tratamiento. Si el cuadro clínico es compatible, se inicia el tratamiento y se toma la muestra. Para todos los grupos que se van a hospitalizar, deben de tener una PCR en tiempo real que se envía para confirmar el diagnóstico. Y el utilizar las pruebas rápidas en un contexto adecuado nos pudiera servir. Por ejemplo, si tenemos como ahora que tenemos un brote,
Si empezamos a hacer escrutinio a todos, les empezamos a pedir pruebas rápidas, nos vamos a topar con falsos negativos. Entonces vamos a tener pruebas negativas que nos van a impedir dar tratamientos a pacientes que sí tienen la enfermedad. Y viceversa, puede ser que al final de la temporada, bueno, más bien al inicio de la temporada de los virus donde hay poca circulación de los mismos, si tomamos un montón de muestras a todos, vamos a tener falsos positivos. Y empezamos a soltar tratamiento a gente que no lo necesita. Entonces, el contexto epidemiológico debe de permear, y eso evidentemente lo sabe el médico. Entonces, va a acudir a una consulta, tiene el cuadro típico, sobre todo si tiene factores de riesgo para desarrollar una enfermedad grave, se debe iniciar tratamiento. La prueba rápida nos puede servir para confirmar o no. Y los centros que captan esas pruebas tienen obligación de un porcentaje mandar a las referencias epidemiológicas para que se hagan las PCRs en tiempo real o los cultivos con el fin de tener datos epidemiológicos de lo que está circulando. Pero eso ya es una rama que la Secretaría de Salud a través de todos sus contactos hace. Pero es importante saber que no necesariamente tenemos que esperarnos al diagnóstico para iniciar un tratamiento. En pocas palabras, la persona que tenga la sospecha de padecer algún síntoma o algún problema de vías respiratorias debe de acudir lo más pronto posible, porque es ganarle tiempo al tiempo, ganarle a la enfermedad, ganarle al virus. Es así, ¿verdad? Así es. Y si está en las 48 horas y se inicia el tratamiento, mucho más eficaz que iniciarlo mucho tiempo después. Claro, muy bien. La vitamina C y los medicamentos para prevenir la gripe y las enfermedades respiratorias son útiles. ¿Hay alguno que ayude? En absoluto. En absoluto. Nada. Esto nos lo ha dicho también en los otros programas y nos ha llamado mucho la atención porque es impresionante la cantidad de promesas que la mercadotecnia nos hace de tómate esto y ponte esto y bébete esto y tu sistema inmunológico va a florecer, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? En absoluto no sirve. ¿Qué es lo que ayuda al sistema inmunológico? ¿Cómo se puede tener la vacunación? La vacunación. Esa es la única situación que nos va a impedir tener un brote de influenza personal, es decir, que nos den la influenza. No hay que darle vueltas, entonces. No hay que darle vueltas. Okay. Todos debemos estar vacunados. El problema es que el sector salud tiene un presupuesto limitado para ello. Entonces, por ejemplo, en este año solo en Yucatán se dieron 600,000 vacunas y somos 2 millones de habitantes en Yucatán. Por tanto, evidentemente, únicamente a los grupos de mayor riesgo, gente con enfermedades crónicas, embarazadas, ellos son. Pero el resto de la población también debería estar vacunada. Así es. Es inevitable que todas las personas les dé influenza, que se contagien de influenza, dice Álvaro Cambranis. Somos seres humanos y potencialmente sí. Probablemente a una persona que viva aislada en una isla remota que no reciba visitas nunca le llegará, pero potencialmente sí todos. Muy bien. Cuando una persona fallece por influenza, ¿por qué muere? ¿Qué es lo que le sucede? Las dos causas de mortalidad por influenza son por daño directo al pulmón, se destruye el pulmón, se destruyen los alveolos, que son las unidades donde se realiza la oxigenación. Eso deteriora, por supuesto, el resto de los órganos y el paciente fallece. O fallece por consecuencia del daño pulmonar, pero que se sobreinfecte por alguna otra agente infeccioso, como por ejemplo una bacteria. Es muy común ver y tener pacientes con neumonías como consecuencias de influenza. Y bueno, depende de su riesgo, es si va a tener un desenlace fatal o no. Aquí la clave entonces es el diagnóstico a tiempo. Exacto. ¿Verdad? Porque diagnosticar ya cuando hay un cuadro sumamente crítico, nos lo han dicho aquí muchos especialistas, pues ya es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Es correcto. Entonces, a tiempo todo. Esa es la respuesta. Esta pregunta fue de Claudia Rodríguez Peña, Mérida, Yucatán. Hay un grupo de llamadas, de mensajes, de preguntas que le hacen a usted y que clasificamos, porque era un buen número, las clasificamos como creencias, precisamente para combatir, y preguntan estos amigos, les agradecemos mucho sus llamadas, si estos remedios o estos
estas acciones en un momento dado les pueden servir para resolver un problema de gripa, de influenza, etcétera. Hay quien dice, con un baño de agua helada, agua fría, con eso se puede quitar la gripa. No. No, ¿verdad? Incluso podría tener el riesgo de otras cosas, un calambre. De complicarlo, ¿no? Exacto. Muy bien. El tequila no. En absoluto. Bueno, para otras cosas. Voy a mencionar un nombre comercial, el Big Vaporub. Tampoco. Té de menta. Menos. Caldo de pollo muy caliente. No, a menos que tenga mucha hambre. Aceite de hígado, de bacalao, de tortuga. Nada. Aspirinas con un té muy caliente para sudar la gripa. No, a fin de cuentas la aspirina como antitérmico va a hacer que sude. Y hay veces hasta sin antitérmicos la fiebre cede y uno suda. Es un efecto normal del organismo.